Buenas tardes, mi nombre es Valentina Córdoba Quintero y a continuación les voy a presentar mi proyecto de grado titulado como Evaluación del uso racional de opioides en el servicio de urgencias del Centro Médico Imbanaco. Este proyecto estuvo dirigido y supervisado por mi tutora Juanita Marcela Recalde y mi cotutora Carolina Aguayo Girón. El desarrollo de esta presentación se va a llevar en el siguiente orden. Primero, marco teórico y justificación. Segundo, objetivos generales y específicos. Tercero, metodología. Cuarto, resultados esperados y beneficiarios. Quinto, impacto ambiental. Sexto, disposiciones legales. Séptimo, cronograma. Y octavo, presupuestos. Bueno, el servicio de urgencias es un acceso vital para los pacientes que sufren y necesitan atención médica. Una de las primeras causas por las que los pacientes visitan este servicio de urgencias es porque presentan algún tipo de dolor, tanto así que pues esto se ha representado hasta en el 70% de las llamadas y visitas a este departamento. Pero en general, ¿qué es el dolor? Bueno, el dolor, como está explicado ahí, es una experiencia sensorial o emocional desagradable que se asocia a un daño tisular real o potencial, es decir, que la persona tiene una sensación y es debido a que tenga una experiencia asociada a una lesión o que está expresando una sensación a como si tuviera una, pero realmente no tiene. Esta definición es dada por la International Association for the Study of Pain. En la imagen que se puede ver aquí, muestra la vía ascendente del dolor, es decir, que cuando se recibe un estímulo doloroso se genera un impulso nervioso que va a ser transportado por las neuronas nociceptivas que están ubicadas desde la periferia hasta la médula espinal. Ya ahí se va a desarrollar una sinapsis con otra nueva neurona nociceptiva y esta enviará el impulso desde la médula hasta el tálamo que queda en la mitad del cerebro. Ya estando ahí, el mensaje se hace una sinapsis con una nueva neurona nociceptiva que se encargará de llevar el impulso a las diferentes partes del sistema nervioso central. Y ya es ahí, en el cerebro, donde se es consciente de que hay un dolor. Como su nombre lo dice, son estos medicamentos, los analgésicos, los que se van a encargar de disminuir, calmar o eliminar algún tipo de dolor. Estos se dividen en tres: los antiinflamatorios, opioides débiles y opioides fuertes, los cuales su elección va a depender de cómo se encuentre el paciente en la escala del dolor. Bueno, entonces, estos medicamentos, ¿cómo actúan? Esos medicamentos pues imitan la actividad de las endorfinas, que son sustancias endógenas producidas por el cuerpo que actúan como potentes analgésicos y estimulantes de los centros de placer. Por tanto, los analgésicos opiáceos van a actuar en los mismos receptores y se va a producir la respuesta analgésica y sedante. Entonces, el mecanismo por la cual ellos mitigan el dolor es el siguiente. Estas sustancias activan a los receptores mu de las neuronas nociceptivas presinápticas, ocasionando que se hiperpolarice la membrana neuronal, es decir, que se vuelva más negativa, impidiendo que vaya a haber un potencial de acción y el impulso pueda seguir transmitiéndose. Entonces, esta también va a impedir la entrada de calcio a la neurona. Y como no entra este ion, entonces no se va a lograr la liberación de la sustancia que hace que el impulso continúe, que es el glutamato. Entonces, generando estos efectos a nivel de la médula espinal, que disminuya la liberación de glutamato y dificulte la generación de los impulsos nerviosos. También, pues, los opioides actúan a nivel límbico y cortical, que donde lo que se va a producir es que se reduzca la sensibilidad al estímulo doloroso y además se atenúe la percepción del dolor y la sensación desagradable. Bueno, al tener presente que el dolor pues es una sensación y que cada paciente la percibe de distinta forma, hace que su medición sea compleja y tenga que ser pues valorada desde varias perspectivas. Para ello pues existen escalas multidimensionales como la que se puede observar aquí, que es el cuestionario de dolor de McGill, donde se evalúa la ubicación del dolor, si interfiere con su cotidianidad, la duración y si es externo o interno. Eso pues lo hace un método bastante confiable, pero tiene como desventaja que requiere mucho tiempo para desarrollarlo y es un factor limitante en el servicio de urgencias.
Por eso se hace uso de escalas que sean de fácil aplicación y que tomen tiempo, que tomen muy poco tiempo, como las escalas unidimensionales. Entre las más utilizadas está la escala visual numérica, la escala visual análoga y la más rápida de todas, que es la escala verbal simple. Ya en el tratamiento, pues una vez valorado en qué escala se encuentra el paciente, se procede a la administración de uno de los medicamentos correspondiente a la escala que ha sido promovida por la OMS desde 1986. Entonces, esta se asemeja por escalones. Sin embargo, en la medicina emergencia se propone un ascensor analgésico que permita empezar en el escalón correspondiente al dolor del enfermo. Es decir, que si llega un paciente con politraumatismo, no es necesario que primero pase por el escalón 1 o 2, sino que puede que empiece de una vez en el escalón 3, donde ya se le va a administrar pues un opioide fuerte. Bueno, la problemática que se ha evidenciado es que el servicio de urgencias, pues hay un elevado flujo de ingreso por parte de los usuarios, ocasionando que sea complejo llevar a cabo un registro y un análisis exhaustivo de todos los medicamentos que se administran y las intervenciones que se realizan. Como podemos observar, al Departamento de Urgencias del Centro Médico Imbanaco en el 2018 ingresaron 80.165 pacientes, de los cuales solo 50.581 fueron atendidos. Y además, pues es uno de los servicios que más presenta quejas. También como estadística, pues en Colombia el 70% de las visitas y llamadas a urgencias es porque el paciente presenta algún tipo de dolor. Y para el manejo de esto, pues se hacen esenciales el uso de los analgésicos opioides, que son unos medicamentos de alto riesgo. Entonces, la oportunidad que se tiene con este proyecto es poder realizar una evaluación de cómo es el uso de estos medicamentos de alto riesgo en el Centro Médico Imbanaco, que es un centro de salud de alta complejidad, y a la vez valorar o demostrar que un sistema concurrido no es sinónimo de desorden. Bueno, estos son los objetivos que presenta este proyecto, el general, que es evaluar el uso racional de los analgésicos opiáceos en pacientes adultos que ingresan al servicio de urgencias del Centro Médico Imbanaco. También hay 4 objetivos específicos. El primero, que es recopilar las mejoras y más adecuadas recomendaciones para el manejo del dolor recomendadas por la guía de práctica clínica, teniendo en cuenta las características sociodemográficas de la población a estudiar. El segundo, que es clasificar el uso de los medicamentos opioides en el servicio de urgencias como adecuado o no o inadecuado. El tercero, que es determinar la asociación del uso incorrecto de los medicamentos opioides con la presencia de resultados clínicos negativos de la medicación. Cuarto, que es elaborar un reporte para el Centro Médico Imbanaco, donde se muestran los resultados obtenidos sobre el manejo de los medicamentos opiáceos que se dan en este servicio de urgencias. En cuanto a la metodología, primero hay que tener en cuenta que para la realización de ella se debe contar con la aprobación del Comité de Ética de la Universidad ICESI y del Centro Médico Imbanaco. Entonces se va a empezar con un diseño del estudio, posterior se va a llevar un criterio de selección, se van a definir las variables, se va a realizar una recolección de datos, de estos datos se le va a hacer un análisis y por último se va a hacer la presentación del estudio. Entonces, en cuanto al diseño del estudio, va a ser un estudio de corte retrospectivo, donde se va a basar en la revisión de historias clínicas de los pacientes que ingresaron al servicio de urgencias en el periodo de julio a diciembre del 2019. En los criterios de selección se va a dividir en los criterios de inclusión y criterios de exclusión. En el criterio de inclusión, que el paciente sea mayor de 18 años, que sea de ambos sexos, que haya ingresado de julio a diciembre del 2019 y que se le haya administrado un opioide para el dolor. El criterio de exclusión, que el paciente no tenga un registro de la escala analgésica y que el paciente bajo sedación o inconsciente se le haya administrado un opioide. La definición de las variables dependientes está el uso adecuado de los analgésicos opioides y la presencia de resultado negativo asociado a la medicación. Entonces, de las variables independientes que pueden afectar el resultado del proyecto es la edad, el sexo, el peso, la dosis, la frecuencia, el tipo de opioide que se administre,
la vía de administración y los días de tratamiento. Para la recolección de datos, se va a utilizar la base de datos del Centro Médico Imbanaco y se va a crear una base de datos con información de los pacientes. Esta información pues va a ser anónima y va a estar codificada por seguridad del paciente. Ya para el análisis de datos se va a realizar de dos formas, que es a través de tablas de contingencia, donde se va a analizar la asociación entre variables dependientes e independientes y se van a realizar pruebas estadísticas como chi cuadrado y el riesgo relativo. Por último, se va a hacer la presentación del estudio, que va a estar dirigida a los directivos del Centro Médico Imbanaco sobre el estado actual del uso de los analgésicos opioides. De los resultados esperados y de los beneficiarios, pues está la clasificación pertinente de los pacientes adultos con las variables dependientes, análisis estadístico de los resultados confinados en la base de datos y así lograr dar una evaluación del uso racional o no, pues de estos analgésicos, y también pues un informe escrito con la evaluación del uso actual de analgésicos opiáceos en el servicio de urgencias del Centro Médico Imbanaco. Como beneficiarios está el Centro Médico Imbanaco, el servicio farmacéutico, los médicos como tal del servicio de urgencias, las enfermeras, el departamento administrativo, el Ministerio de Salud, la Universidad ICESI y los pacientes. Del impacto ambiental, pues la forma de reducir mi huella de carbono es utilizar el transporte masivo para movilizarme, y para la realización del análisis de datos, esta va a ser de manera digital con el objetivo de ahorrar lo más posible el papel. Las disposiciones legales hablan estas dos primeras leyes, la ley 13 de 1974 y la ley 30 de 1986. La primera indica que Colombia aprueba la Convención Única sobre Estupefacientes, donde se expone que reconoce que el uso médico de los estupefacientes es indispensable para el dolor, es decir, que estas Naciones Unidas se van a comprometer a contar con mecanismos para facilitar el acceso a los opioides para la población con dolor, así también como implementar políticas para evitar su desvío hacia canales ilícitos. La Ley 30 indica que la vigilancia y el control sobre todo lo relacionado a sustancias que producen dependencia serán tratadas solamente por el Fondo Nacional de Estupefacientes. Como tal, el proyecto está regido por la Resolución 8430 de 1993, donde se indica que este proyecto no contempla riesgo para la población de estudio, ya que se basa en la revisión de historias clínicas, pero que hay que tener presente que los datos personales serán tratados de forma anónima, y siempre teniendo en cuenta que para desarrollar este proyecto se debe contar con la aprobación de los comités de ética, tanto de la Universidad ICESI como del Centro Médico Imbanaco. Este es el cronograma que se va a llevar en el segundo semestre del año 2020, donde está dividido por los objetivos específicos, las tareas a realizar y finalmente está reportar a los directivos del Centro Médico Imbanaco los resultados y la exposición como tal del proyecto de grado 2. El presupuesto, en cuanto al material bibliográfico, pues en efectivo, sobre las guías de prácticas clínicas consultadas, que aproximadamente están en un valor de 500.000, los equipos o software que utiliza el Centro Médico Imbanaco, los recursos humanos de la tutora y la cotutora, de los servicios y otros está el transporte, aparte para la movilización, y los servicios técnicos, que es la capacitación de cómo utilizar los equipos y el software del Centro Médico Imbanaco. Como total, se tiene que el presupuesto de este proyecto de grado es de 3.570.000 pesos. Muchas gracias.